¿Cómo se inició en la traducción? Vaya, interesante. Bueno, ya, no sé, las cosas que llevaba preparadas, algunas no las voy a poder contar, pero me interesa ya que les estoy contando y están allí ustedes, hay 237, los cuales ya 151 les gustó y a 2 no les gustó. Esos 2 recuerden recomendarme con sus enemigos, para que sufran sus enemigos como han sufrido ustedes. ¿Cómo inicié la traducción? Pues mira, he contado en muchas ocasiones que mi familia hizo un esfuerzo por meterme en una escuela razonablemente privada y razonablemente buena, que el Colegio Columbia, que allí sigue, frente al Colegio Americano, en los alrededores del Panteón de Dolores. Y desde los 5 años aprendí inglés. Entonces, no tengo una conciencia de haber aprendido inglés, así como traté de aprender francés con bastante poco éxito. Yo creo que hablo francés, los franceses cuando voy a Francia me dicen, háblame en inglés, por favor. Entonces no tengo conciencia de haber aprendido inglés. Yo a los 5 años, que es cuando empiezas a generar memorias, cuando tu hipocampo está lo bastante desarrollado como para tener memorias de tu biografía personal, memorias episódicas, pues yo ya hablaba inglés. Yo hablé inglés toda mi vida, estudié en inglés toda mi vida, leí en inglés toda mi vida, escuché música en inglés, por supuesto, con el rock, toda mi vida. Yo me acuerdo la primera vez que me di cuenta, lo he contado, que sabía yo inglés. Estaba yo con los hijos de una amiga de mi mamá, con los que me enchufaban para que me cuidaran. Yo haber tenido 11 años. Sí. Y estos 2 presumían de que sabían mucho inglés y ya estaban en la escuela, en la primaria muy avanzada, estaban en la secundaria. Y y entonces no entendían la canción Help de los Beatles, una parte. Y entonces yo les dije, no, pues es que lo que dice ahí es My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece estarse desvaneciendo en la niebla. Y me miraron como, uy, brujo, porque había yo entendido lo que estaban diciendo los Beatles. Bueno, ahí es cuando me di cuenta que ya sabía yo inglés. Y así pasé toda mi vida. Leía yo muchísimo en inglés, pues no me gusta leer en el idioma en traducción, sí puedo leer en idioma original, por eso aprendí francés en parte, por leer principalmente la poesía francesa, y leía yo las revistas en inglés, leía yo periódicos en inglés, sobre todo revistas. La revista Más me enseñó de hace muchísimo, una influencia infecta en mi vida. Novelas, cuentos, mucha ciencia ficción. Y entonces cuando termino el bachillerato y necesito empezarme a poner a trabajar porque las finanzas de la familia andaban ya peor que nunca, conseguí trabajo en una empresa que se llamaba Titramex, que se dedicaba al subtitulado de películas. Había otra empresa que era Cinza, que era la que se encargaba del doblaje. Había relación entre las 2 empresas y entre los trabajadores de las 2 empresas, pues nos conocíamos y tal, pero tenían repartido el mercado así: Titramex, Cinza. Era Carlos, no me acuerdo qué, era el dueño de Cinza, Cinematográfica Interamericana, S.A., y de Titramex eran unos señores de origen sirio-libanés, como muchos mexicanos, ¿no? Y yo trabajé mucho tiempo allí, y fue cuando empecé a traducir. Entonces tenía yo 19, 20 años. Y en distintos momentos de la vida, pues la traducción me salvó. De pronto, cuando estaba yo ya, tenía yo mi pareja y había tenido una hija, estuve traduciendo un montón de novelas para Editorial Diana, traduje televisión, traduje cine y traduje muchísimos años. Luego me dediqué solamente a escribir. Cuando me vengo a España y pierdo los contratos que tenía yo como redactor de distintas empresas en México, que yo pensé que iba yo a poder seguir haciendo desde aquí, estaba yo inventando el teletrabajo, pues volví a la traducción y llevo 25 años traduciendo otra vez. Esa es más o menos la historia.